Y con la banda sonora de la serie V abrimos esta segunda parte del informe Enigma de esta semana y enseguida sabrán por qué hemos puesto la introducción de esta mítica serie de estos reptilianos. Y bueno, es que acabamos de hablar con Juan Rada de esta historia tan rocambolesca de la mano cortada, que involucra a nazis, espías, nobleza y a extraterrestres. Bueno, pues con estos últimos nos quedamos. Vamos a hablar de nuevo de ellos, de una historia muy extraña, muy que lo lía todo, que prácticamente no entendemos nada, pero que está ahí y que involucra al fenómeno ovni. Sonia Gupta, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Como digo, un tema difícil de digerir. A ver, extraterrestres que devoran almas, que se llevan almas, que las intercambian como cromos. ¿Esto cómo se come? A ver, mucho se ha especulado cuando uno se empieza a adentrar en lo que viene siendo el fenómeno, el motivo que pueda haber detrás, cuál es el objeto tomando como premisa primero de todo que todos los relatos o la mayoría de los relatos de abducciones que tenemos sean ciertos, ¿qué motivaciones puede haber detrás para que esos seres quisieran hacer eso? Entonces, se ha especulado mucho sobre de que si son buenos, si son malos, si las motivaciones son buenas, si parece que son de moral ambigua, esto y aquello, pero hay una proposición que han tocado varios autores precisamente, que es la de que tendrían interés en las almas humanas. Claro, para adentrarnos en esto, como te comentaba antes, tenemos que aceptar la premisa un poco de que el alma humana existiera, porque hay gente que puede creer que el alma ni siquiera existiría, es algo que no está demostrado, etcétera. Pero bueno, vamos a comprarlo porque, como te decía, tenemos varios casos de abducción y varios autores que se han adentrado en este tema, pues para hacer cada uno ha llegado a sus conclusiones. Pero la proposición está ahí y es que, de fondo, el interés que podrían tener estos seres que estarían cometiendo esas abducciones, que recordemos, en la mayor parte de los casos suelen ser en contra de la voluntad de los abducidos, sería precisamente ese interés en el alma humana. Y entonces entendemos que estas abducciones, aunque son en contra de la voluntad de las víctimas, serían personas elegidas. En algunos casos parecería que sí. Parecería que sí. Tú sabes esto que se ha hablado mucho, de que hay gente que parece que o la han abducido una vez o la han abducido dos, pero parece que el fenómeno la sigue durante toda su vida. Tal vez tenga algo que ver con eso. Claro, ¿y cuál es el interés? Como, tú decías, el hecho de investigar el alma, pero ¿el alma para qué? ¿Para qué les sirve a ellos? Pues ahí, si quieres, entramos en las proposiciones que ha dado cada uno de los que se ha atrevido a hablar de este tema, porque sí que es verdad que cada uno se va por un lado. Siempre está esa dicotomía, ¿no?, entre el bien y el mal. Tendrán buenas intenciones, tendrán malas, pues también depende de cada autor, pues cada uno se encamina más hacia un lado o hacia otro. Esto me recuerda un poquito a la serie V. Esos extraterrestres que eran todos muy atractivos, muy simpáticos, pero cuando te despistabas te la metían doblada. Pues por aquí parece que va el asunto. Puede ser, puede ser. Mira, voy a empezar hablándote de quien quizás sea la figura o una de las figuras más controvertidas de lo que viene siendo todo lo que se ha hablado del fenómeno ovni, que es Bob Lazar. ¿Vale? No voy a entrar en las aseveraciones sobre que trabajó con tecnología extraterrestre recuperada en ese área S4, que habría estado cerca del área 51 y toda esa historia que todos ya conocemos. Antes de entrar en materia, un punto y aparte, ¿vale? Llamo figura controvertida porque es que, ¿qué no se habrá dicho sobre este hombre? Pero bueno, hay una cosa que cuando oigo que se habla de él, no oigo que nadie mencione, y es que este señor tiene una condena que en el juicio se declaró a sí mismo culpable por, vamos a decir, que ayudar en una red de proxenetas. Yo lo dejo ahí, porque a mí me parece un dato importante que puede influir
pues los que nos estén oyendo, la credibilidad que le quieran dar a esta persona. Claro que tiene muchas cosas a favor, tiene muchas cosas en contra, pero ese detalle que a mí me llama mucho la atención, no oigo que nadie nunca lo mencione. Entonces, como a mí me gusta ser pues justa y dar todos los datos que yo consigo recabar, yo doy la información para que cada uno luego concluya lo que quiera. Pero vamos, ¿qué ha dicho Bob Lazar en torno a este tema? Bueno, pues que cuando estuvo trabajando en ese proyecto secreto, vamos a decir, habría tenido la posibilidad de revisar algunos documentos de alto secreto mientras trabajaba. Y en uno de estos documentos, él dijo que pudo leer que se afirmaba que somos contenedores, añadiendo que es así como nos verían estos extraterrestres a nosotros. Y él al principio no sabía de qué podíamos ser esos contenedores. Dijo también, refiriéndose a las religiones, y esto cito, se crearon para que tuviéramos algunas normas y reglamentos con el único propósito de no dañar los contenedores. Pero no son los únicos comentarios que Lazar ha hecho en torno a este tema. Hubo una entrevista que creo que se la hizo Linderman, en la que dijo lo siguiente: de lo que hablaban era de la deseabilidad de los contenedores y de que estos no sufrieran daños. Ahora, la gente especula sobre los contenedores. ¿Hablan de contenedores de almas? ¿Algo así de extraño? ¿O es lo contrario? ¿El contenedor es el alma y contiene el cuerpo? Eso está demasiado lejos para que yo lo entienda, pero hablaban de la conversación de los contenedores y de lo únicos que son. Claro, obviamente, pues este tipo de aseveraciones pues han levantado muchísima especulación. Sí que parece que podría ir encaminado hacia ahí, pero poco más ha dejado el entrever que sabe. Curioso como mínimo. Si bien es cierto que Bob Lazar está un poco ahí en tierra de los que, bueno, pues hay cosas que parecen que sí, cosas que parecen que no. De hecho, recordar que la semana pasada hablamos del elemento 115 con Iván Castro, que también vinculaba a este señor. Y claro, ahora de repente pues dice esto, ¿no? Que somos contenedores, que tenemos almas y que ellos quieren proteger estos contenedores. Pero claro, hablar de que quieren proteger el contenedor es porque para ellos, para estos seres, el alma tiene que ser muy, muy, muy valiosa. Efectivamente, luego hay más autores que pueden haber ido elaborando sobre esto o su propia tesis nació sin basarse en lo que hubiera dicho ningún otro compañero, ¿no? Pero si quieres seguimos. Tenemos a otro muy famoso de la escena ufológica, que es Whitley Strieber, que seguro que te suena de ese tan famoso y aclamado bestseller llamado Comunión. Pues mira, la verdad es que no. Vale, la portada de ese libro, dato curioso, si lo buscas en Google te va a salir, esa portada fue como de uno de los puntos claves que contribuyó a asentar la típica imagen que tenemos ahora del típico gris, que cuando uno piensa en extraterrestres esa es la imagen que le viene a la cabeza. Pues esa portada fue como uno de los puntos más fuertes que asentó esa imagen en el imaginario colectivo. Tengo la portada en mente y, bueno, sí que es cierto que parece la imagen del típico gris. Efectivamente, pues siguiendo a este primer bestseller, lo continuó con una segunda parte a la que tituló Transformación, que escribió después de haber estudiado un montón de relatos de abducción en los que estos extraterrestres parece ser que les reconocían a los abducidos, que no solo tenían el conocimiento, sino que habían desarrollado también la tecnología para conseguir, perdona, que estoy un pelín constipada, para conseguir extraer el alma humana del cuerpo físico. Y no solo eso, sino que por lo visto, por lo que él pudo dilucidar de sus estudios, era algo que no hacían pocas veces. No solo se quedó ahí, añadió que según lo que él había llegado a entender, las almas eran un elemento que se reciclaba, haciendo alusión como a la reencarnación, y que
Él a los extraterrestres, lo que nosotros popularmente llamaríamos extraterrestres, él siempre los ha llamado los visitantes, pues dice que los visitantes le indicaron en sus experiencias propias que la Tierra era algo así como una especie de colegio a donde pues los seres humanos veníamos a aprender un poco más como parte de ese reciclaje, como uno de esos estados de ese reciclaje de almas. Y que con cada una de esas etapas del reciclaje íbamos aprendiendo, aunque no lo supiéramos de forma consciente. Te cito un fragmento de su libro. Los visitantes han dicho, reciclamos almas, y de la Tierra, que esto es una escuela. Puede que sea exactamente eso, un lugar donde las almas crecen y evolucionan hacia una forma que apenas podemos imaginar. Entonces, esto ya, como te digo, que vamos a coger como un cachito de cada autor que ha hablado de este tema, sí que nos puede como encaminar un poco hacia uno de esos, especulando, por supuesto, uno de esos posibles motivos por los que estos seres podrían tener interés en las almas humanas. Escuchando lo que nos estabas contando ahora, me ha venido a la cabeza varias conversaciones que he mantenido con terapeutas regresivos que nos han contado lo que sus pacientes a la vez en sus consultas les han explicado, y cuando les han relatado sus vidas pasadas hablaban un poco de esto, de que somos almas que venimos de... No es que la Tierra sea como un colegio, sino que es un lugar donde venimos a experimentar, y cada reencarnación es como un nivel, vamos subiendo de nivel hasta que luego podemos reencarnar incluso en otros planetas, hablan, hasta que te conviertes en una especie de maestro ascendido de ser superior. Es decir, esto lo cuenta mucha gente cuando se les hace regresión y en teoría ven sus vidas pasadas. Claro, ahora con lo que tú nos explicas, estamos mezclando espiritualidad, que no tiene nada que ver con la religión, y además a seres o visitantes de otros mundos. Claro, la cosa se complica. Claro, es esto que te comenté, creo que fue en el último programa que hicimos, de que este tema, el de la ufología, por suerte o por desgracia, parece ir muy intrínsecamente ligado con el tema de la espiritualidad. Así ya me acuerdo, era el programa de las sectas. Entonces, había mucha gente con no muy buenas intenciones que se aprovechaban de todo este tema un poco más espiritual, pues lo que hablábamos, el cantamañaneo, las estafas, el aprovecharse de la gente y todo esto. Claro, pero aquí se puede abrir un debate enorme. Vale, ellos vienen aquí por nuestra alma de alguna manera, a protegerla. También has dicho que a veces la sacan del contenedor. ¿Y qué hacen con el contenedor? Es decir, con el cuerpo, ¿qué hacen? ¿Te tiran en una cuneta y ya está? A ver, yo si quieres vamos por partes, porque me gustaría entrar primero en el tema de las regresiones que has comentado, porque también tengo a un grandísimo y respetadísimo investigador que se metió en el tema de las regresiones relacionado con el tema del interés, posible interés extraterrestre en las almas humanas, que es el famosísimo John Mack, profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard, que acabó interesándose en el fenómeno y estudiando al respecto. Entonces estudió muchos casos de abducción con mucha profundidad y imaginaremos que con su rigor científico, y afirmó que muchos de los abducidos que entrevistó hablaban de entidades que buscaban separarles de sus almas o incluso controlarlas o apoderarse de ellas por completo. Entonces, se encontró como con las dos vertientes, gente que le hablaba del tema como en una nota más positiva y gente con una nota más negativa y casi que aterradora. Entonces, esto lo ha ido relatando él en muchos de sus libros. Yo, más que nada para que veáis que no me invento nada y porque nadie lo va a expresar mejor que los autores con sus propias palabras, yo de toda la gente de la que te hable te he traído citas, ¿vale? Entonces, voy con una de John Mack, que es, hablaba de un tal Dave que decía, Dave volvió a preguntarse si los alienígenas nos habían conocido antes en otras vidas y si él les había conocido a ellos. Tal vez sea un parentesco de toda la vida, sugirió.
tal vez ayudan a reciclar almas o algo así. Y no solo se preocupan de nuestras vidas individuales, sino de todas nuestras vidas en relación con el desarrollo de nuestra alma y la evolución en la Tierra. Pero claro, luego está esa otra cara más oscura por ejemplo, te voy a citar otra cosa que le relataba a uno de sus pacientes muchísimo más aterrorizado, que él escribía: Greg me contó que el terror de sus encuentros con ciertos seres reptiles era tan intenso que temía ser separado de su alma. Si me separan de mi alma, no tendría ningún sentido del ser. Creo que toda mi conciencia desaparecería, que yo dejaría de existir. Entonces, como ves, al igual que en lo que viene siendo el fenómeno en general, que siempre está como esa vertiente que parece un poco más bondadosa y esa que parece que no tiene ninguna buena intención para con nosotros, cuando te pones a mirar casos más específicos, corres el riesgo de encontrarte con lo mismo, con esa vertiente más cándida y esa otra un poco más aterradora. No sé si eres consciente que cuando dices que, bueno, estos autores dicen que en estas regresiones estos seres vienen para apoderarse de su alma, eso de alguna manera, para la religión, se llaman demonios. Totalmente. Es decir, entonces ahora ya hemos pasado de la espiritualidad, ahora sí, ahora ya entramos en la religión. O sea, ya vamos, como digo, ya vamos complicando más la cosa. Ahora, para algunos, estos seres tranquilamente podrían ser lo que se llaman demonios, que vienen precisamente a eso, a devorar tu alma, a apoderarse de tu alma y a quitarte la esencia de tu ser. Mira, te hablo de cabeza, ¿vale? Pero creo recordar que tanto Nick Pope, que había trabajado en un ministerio del Reino Unido estudiando, según él dice, pues temas de avistamientos ovnis y demás, y el famosísimo ahora en todos los canales de televisión Luis Elizondo, me parece que tanto el uno como el otro han comentado que se han parado en altas esferas programas para el estudio del fenómeno, precisamente daban a entender o sugerían que era porque en esas altas esferas había gente pues muy religiosa que identificaban el fenómeno ovni como con algo malo, barra demonios, barra satánico, barra... Porque, claro, es que te hablo de memoria, no me sé el pasaje de memoria, pero hay un versículo bíblico que hablaba de que mostrarían signos en el cielo o algo así. Entonces, juntan las dos cosas y entonces, según estas dos personas, separan proyectos de investigación precisamente por eso. Fíjate si no estarán ligadas las dos cosas. Bueno, esto de alguna manera intenta explicar lo que son las abducciones, una forma de investigar el alma de la persona. Vale, eso a nivel particular, a nivel de las víctimas, pero ¿qué ocurre cuando hay una multitud que ve un ovni? Ahí, ¿qué tiene que ver el alma, por ejemplo? Yo no lo sé. Jorge, yo de verdad no tengo ninguna pretensión de saber nada acerca del fenómeno. Es como lo más indescifrable a lo que nos hemos enfrentado. Todavía nos seguimos partiendo los sesos con ese grandísimo catálogo de seres, de naves, de tipos de encuentros, de moralidades ambiguas. Nada parece tener sentido. Comentábamos en alguna otra ocasión también ese componente absurdo que parece manifestarse con bastante frecuencia también en los casos de encuentros cercanos. Es algo que escapa, que se nos escapa. Entonces, ¿por qué esto y por qué aquello? Tampoco quiere decir que yo al contarte todo esto signifique necesariamente que te lo estoy defendiendo. Lo único que significa es que yo he hecho un trabajo de recopilación y ahora pues hablando contigo de divulgación. Pero yo realmente tampoco acabo de decidirme si todo esto, todo me lo creo o no. Sin duda, si algo puede... La palabra que puede definir el fenómeno ovni es absurdo en todos los aspectos. No quiere decir que no exista, sino que es que a veces no hay por dónde cogerlo. Por una cosa, por otra, que si ahora te abducen, que si ahora se te llevan el alma,
otros que parecen hombres, ahora un ovni abajo, ahora un ovni arriba, y al final tienes un cacao mental brutal. Lo que sí que creo que en eso vamos a coincidir todos es que este tipo de seres van evolucionando según las modas. Los 70 creo que eran los grises, todo el mundo veía grises. En los 80-90 eran los nórdicos, ya todo el mundo veía nórdicos. Ahora ya no sé qué es lo que... Ahora me parece que son reptilianos. Es decir, parece que van evolucionando al igual que lo hacen las modas populares. No solo es la tipología de seres que más se ven, también el diseño de las naves, por ejemplo. Si una persona, por ejemplo, vamos a hablarte de los años 30 o 40, que no ha salido de su pueblo, de una zona rural, vamos a decir, en toda su vida, tiene un encuentro con el fenómeno, te lo va a describir. Hay un caso, y te hablo de memoria, creo que es en Polonia, que lo que describe el testigo como ovni es una cosa hecha de madera con 4 hélices también de madera en cada una de las esquinas y con eso va volando. Y si te describe ahora un encuentro, un ingeniero, por ejemplo, pues ¿qué te va a describir? Un portento de la ingeniería. No te va a describir una nave de madera. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del caso de Kenneth Arnold, que habíamos, Débora, José Antonio Caravaca y yo, entrevistado a la nieta de Kenneth Arnold? ¿Te acuerdas que estuvimos comentándote que, a ver, Kenneth Arnold dio una descripción de los objetos que vio? Recordemos que esto es como el caso detonante de la ufología moderna, ¿vale? Da una descripción del objeto que ve y una de dos, o el periodista la entiende mal, la interpreta mal, o dice, no, espera, que esto suena mejor, porque Kenneth lo que dice, al describir el movimiento del objeto, que no la forma, es que era como un plato o como una piedra de estas planas cuando van rebotando por el agua, ¿no? Y entonces el periodista que le entrevista lo que publica al día siguiente es platillo volador. Bueno, pues todos los reportes que empiezan a surgir justo después, y no era ese el objeto que Kenneth Arnold había visto, todas las descripciones son de platillos voladores. En esos momentos, los días siguientes. Ahí podemos entrar un poco, si quieres, en la teoría, no sé, psicosocial junguiana, del inconsciente colectivo. Igual hay algo que tenemos todos colectivamente una cierta idea y eso interactúa, ese fenómeno, como, no digo que no exista, ¿no? Pero como una cosa que no entendemos puede estar interactuando con eso, en vez de que no te sé decir. Es que te digo que es tan insondable esto que no... Como dije anteriormente, lo absurdo es lo que lo define mejor. En el caso de Kenneth Arnold, yo, y esto hablo a título personal, luego cada uno puede creer lo que quiera, yo tengo la convicción plenamente de que lo que vio este señor era algo de aquí, algo terrestre. Recordar que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y se estaba experimentando con un montón de cosas. Y de hecho la Alemania nazi ya tenía objetos que se parecían bastante, por no decir idénticos a lo que vio Kenneth Arnold, pero el secreto gubernamental, bueno, pues prevalece ante todo, ¿no? Pero claro, es lo que estamos hablando, es que no hay por dónde coger todas estas historias, son súper interesantes, te pueden dar hasta miedo de decir, bueno, yo voy por la carretera ahora con mi moto, se me para algo al lado, se me lleva y a saber qué hace conmigo, pero luego te lo piensas fríamente y dices, bueno, ¿por dónde cojo todo esto? Es que no tiene sentido desde el punto de vista de nuestra lógica e incluso desde el de nuestra moralidad. Y hasta ahí puedo leer. Me he guardado un poco como lo más gordo, entre comillas, para el final, que es un poco así como lo más impactante. Así que si quieres te cuento lo que han ido diciendo otros investigadores. Venga, va, recemos. Ya, esto es cosa también de los extraterrestres. Ricemos más el rizo. A ver, tenemos un investigador que no hubiera sido también profesor de química, que es el famoso italiano Corrado Malanga, que este sí ha entrado bastante a hablar y a estudiar y a pensar sobre este tema. Entonces, este es otro investigador que, según él mismo relata, ha estudiado a fondo una cantidad increíble de casos de abducción. Y él sí te dice que su conclusión es que el objetivo de estos seres es el alma humana. Ya está, que no hay tu tía, que él no tiene duda ninguna, ¿no?
Entonces, que lo que buscarían sería sustraerla y hacerse con ella. ¿Para qué? Pues luego, si quieres, como te digo, podemos especular. Pero vamos, él sugiere cosas, es de los más concretos en cuanto a sugerir cosas. Dice que si bien estos seres pueden ser hiper mega longevos, en plan que vivan miles y miles y miles de años, no serían inmortales. Llegaría un momento como nosotros, pues que se morirían. Y que su intención, por tanto, sería el hacerse con estas almas porque de alguna forma les volverían inmortales. Añade que en muchos de los casos que él ha estudiado se encuentra como cosas similares que le han contado abducidos que no se conocen entre ellos, le han contado como cosas que tienen similitudes. Una de ellas es que se encontraban a sí mismos en una habitación que era muy parecida a lo que te describen todos, con una especie de cilindro metálico en el que pues les metían dentro. Esta tecnología lo que hacía era crear un cuerpo idéntico al suyo, vamos a decir, lo que entenderíamos como clonarles, ¿no? Él mismo dice en su obra Cicatrix, y cito, una verdadera fotocopia del abducido, comprendidas todas las informaciones contenidas en su cerebro. Pero él nos cuenta también en la obra cómo se desarrollaría el proceso, porque claro, estamos hablando de por qué lo harían, qué buscarían, pero ¿cómo lo harían? Bueno, pues aquí entra Corrado Malanga, te cito. El abducido describía una sensación, una especie de vibración que recorría su cuerpo. Había mucha luz en el cilindro de metal y luego algo se separaba y vibraba en el aire. En este punto, el abducido describía la escena desde lo alto y veía ambos cilindros, aquel de metal y otro transparente, pero los dos verticales, con su original en el primero y alguna otra cosa en el segundo. Claro, esa otra cosa voy a entender yo que sería desde el punto de vista en primera persona de ese abducido, decir, de aquí he salido yo, pero ese otro se parece a mí, pero yo no sé qué es lo que es. Pero bueno, sí que es verdad que es un pelín perturbador, ¿no? Ya entrar en estas cosas. Por lo que él describe, claro, esto ya es un poco interpretación, ¿no? Pero parece que lo que está describiendo es que la consciencia de la persona se separa del cuerpo o la obligan a separarla del cuerpo y, bueno, si hay un segundo cuerpo ahí, sería para algo, ¿no? Igual es para meterla en ese segundo cuerpo y con esa consciencia, y deduzco que es la consciencia por esa frase que dice de que a partir de ese punto ya todo lo que se describe es visto desde arriba, también se estaría separando el alma y que iría, voy a entender por sus escuetas palabras, un poco ligada con la conciencia, ¿no? Evidentemente, si se está separando, pues va ligada con la conciencia. Aunque bueno, esto ya es un tema más peliagudo, ¿eh? Esto ya hay especialistas que hablan de que el alma es una cosa, la conciencia es otra, el espíritu es otra, pero bueno, para que todo el mundo nos entienda así a grosso modo, el alma es lo que lleva más o menos lo que nosotros somos, nuestros recuerdos, nuestra esencia. Bueno, pues aquí entra otra investigadora que también es famosa y aclamada, que es Linda Moulton Howe, que coincide curiosamente con Corrado Malanga en muchos detalles. Te voy a contar porque además Linda describe un caso de abducción que es brutalísimo, lo que ve la abducida con todo lujo de detalles. Pero te voy contando. Según expresa Linda, tras el estudio de toda la información que ella ha ido estudiando a lo largo de toda su carrera, ella está convencida de que, bueno, punto número 1, los seres humanos somos el resultado de manipulación genética por parte de extraterrestres desde los primeros días, ¿no? Pero luego aparte ella dice, y cito, una posible razón para ayudar a la nueva creación humana a sobrevivir podría haber sido un experimento a nivel del espíritu divino para insertar almas muy fuertes en los humanoides en evolución. Esas elecciones determinarían los destinos del alma en el momento de la muerte. Esa hipótesis también podría explicar por qué, en algunas investigaciones de abducciones humanas, otras inteligencias parecen interesadas en las dimensiones diferentes a las que van las almas humanas después de la muerte.
Un abducido me dijo: los grises parecían frustrados por el hecho de que algunas personas puedan ir a dimensiones en las que ellos no pueden entrar. ¿Vale? Aquí ya nos estaría dejando entrever, pues como te he estado contando con anterioridad, pues con el tema de la inmortalidad, que ciertas entidades estarían interesadas en ir a otros sitios. Bueno, también nos cuenta Linda que un capitán de la Fuerza Aérea le comentó y volvemos a coger un término que ya hemos visto, te cito: el reciclaje de almas es la maquinaria del universo. Y 2 analistas de inteligencia le contaron también, refiriéndose a esto del reciclaje de almas o a la reencarnación, entiéndase como se quiera, que había un cierto número de almas que se reciclaban constantemente. Y entonces la investigadora se preguntaba a sí misma, vuelvo a citar: si hay un número finito de almas en el universo y los EVE, que es como ella los llama, las entidades biológicas extraterrestres EVE, pues si los EVE lo saben, entonces también saben que los humanos vivimos en un planeta en el que hay un aumento exponencial de número de cuerpos. ¿Implica eso que no todos los cuerpos tienen alma? Que esta es otra pregunta un tanto perturbadora, que se podría destilar de todo esto que estamos viendo. Y esto es algo que coincide con lo que ya apuntaba también Corrado Malanga, porque Corrado Malanga proponía que únicamente un pequeño porcentaje de personas contarían con este preciado elemento, vamos a decir entre comillas. Y también, volviendo a esto que le estaban pues chivando a Linda sus fuentes, también le transmitían que había como una cierta preocupación para que nosotros no dañáramos lo que ellos llamaban nuestros cuerpos contenedores. Entonces volvemos a enlazar con lo que veíamos al principio sobre Bob Lazar, de que había leído en esos documentos lo de que nos consideraban a nosotros contenedores. Pero si quieres te cuento el tremendo caso de la abducida que publicó Linda Moulton Howe, que viene también a tener sobre este tema. Es también, le pasó a una chica que también se llama Linda, ¿vale? Son Linda y Linda, y por lo que la chica relata, pues le sucedió cuando tenía 12 años. Y de este caso se nos van a suscitar otras preguntas que tal vez puedan hasta incluso ser más oscuras, pero bueno. Dice que ella recuerda que la llevan a bordo de una nave y que la recibe el típico gris, pero no el gris bajito, sino tú has oído que a veces se habla de grises bajos y de grises altos. Bueno, pues este era de los más altos, que tenía la piel muy pálida y los característicos ojos negros. Y entonces esta entidad la acompaña a una sala que tiene una luz súper brillante, y que en medio de esa sala hay un recipiente transparente, con forma rectangular, y que ahí dentro había un hombre de mediana edad que a ella le dejan muy claro que ese señor se está muriendo. Entonces, sin decirle nada, yo no sé para qué se saca con llevar a una niña de 12 años a ver ese proceso, pero bueno, la dejan quedarse a ver el proceso, que te estaba comentando antes del cómo, ¿no? Pues el cómo es que a este individuo ella dice que ve cómo le separan el alma del cuerpo, que ella dice que vio incluso hasta el alma, que era estrecha y alargada, que era lo más bonito que había visto en su vida, que era como de un tono amarillo iridiscente, pero que el núcleo era pulsante y emitía otros colores y calor, y era como con destellos naranjas, o sea, una cosa de película, ¿no? Y a la vez que esto estaba pasando, ella vio que el cuerpo de ese señor simplemente se moría. O sea, lo vio que dejaba de respirar, y el alma la colocaban a uno nuevo que era exactamente igual que ese mismo hombre, pero bastante más joven. Y que en el momento que ella ve que el alma entra en el cuerpo de ese hombre, que además detalla que lo hace por la nuca, y ella ve que se expande por el interior del cuerpo de ese hombre, porque va viendo cómo se va iluminando, ¿no?, ese cuerpo, pues ve que se va expandiendo lentamente, y cuando acaba este proceso, este hombre pasa de no sé cómo decirte, de ser una carcasa sin nada dentro, a simplemente, ella identificó que simplemente estaba dormido en ese momento. Y pues nada, el contenedor que me estabas preguntando antes, que qué hacían con esos cuerpos,
El contenedor donde estaba el cuerpo antiguo, ella dice que se llena de un líquido y que estas entidades, porque no estaba solo el gris alto que la acompañaba, también estaban algunos otros grises más bajitos, le cuentan a ella que lo llenan de líquido para preservar el cuerpo porque quieren poder estudiarlo, descubrir de qué estaba enfermo ese hombre y por qué se iba a morir, y después simplemente eliminarían el cuerpo, no entran en más detalles. Que también, pues mira, no lo veo mal, teniendo en cuenta que era una niña de 12 años. Pero bueno. Luego también le cuentan que ese nuevo cuerpo, ese hombre, ese alma que ha entrado en su mismo cuerpo clonado, pero más joven, es que parece de verdad una película. Lo iban a depositar en algún otro lugar, pero que no tendrían recuerdos de su vida anterior, y que pues si ese hombre pues lo habían cogido en Inglaterra, pues igual le dejaban en Australia, ¿no? Para intentar separarle todo lo que pudieran de su vida anterior. Y también le dan este detalle interesante que retomamos con lo que hablábamos al principio, de que si este puede ser el motivo detrás de las abducciones. Y es que también le dicen a la chica que este es uno de los motivos por el que en concreto buscan abducir a la gente desde que son pues niños o jóvenes, porque así pueden recoger muestras que utilizar para crear esos cuerpos nuevos si en el futuro les será necesario. Linda también recordó que había 2 contenedores en la sala, ¿vale? Te lo he contado un poco más simplificado, pero que había uno como de almacenamiento, que es lo que ella vio, y otro de activación, que es, pues vamos a entender que donde entraba el alma a ese cuerpo más joven y demás. Entonces, en los primeros se guardaban a las personas que estaban o a punto de fallecer o en coma o que ya habían fallecido, y en los segundos era donde tenían esperando a esos nuevos cuerpos, esperando a recibir el alma del cuerpo antiguo, vamos a decir. Y un último dato que me parece muy interesante que manifiesta esta testigo es lo siguiente, te lo voy a citar también porque es que vale la pena oírlo con las mismas palabras. Ella dice: además, parece que están ocultando todo esto de alguna forma de vida superior. Quien quiera que sea, está claro que se trata de alguien mucho más avanzado que ellos, alguien que ejerce un inmenso poder incluso en muchos otros planos de existencia. Ahí se queda un poco la cosa. La chica también describe, que esto es lo que te digo, que a mí me suscita preguntas un poco más oscuras, que bueno, que, a ver, tú si eres uno de estos seres, ¿vale? Pensándolo fríamente, y te subes y te abduces a una niña para enseñarle eso, bueno, me da igual que sea una niña que una señora de 90 años. O sea, tú lo que no puedes esperar es que esa persona, después de ver eso, no tenga preguntas, ¿no? Yo creo que con eso estaremos de acuerdo, ¿no, Jorge? Hombre, hasta ahí sí, ¿eh? Vale, pues la niña se pone a hacer preguntas y conforme va haciendo más preguntas va notando como que se va tensionando más la otra parte, ¿no? La parte receptora de sus preguntas. Primero, ella le pregunta que cuál... Ah, bueno, espera, es que antes de eso te voy a decir. ¿Cómo sería esto mismo que te he contado que vio ella, vivirlo en primera persona? Porque eso es lo mismo que relata ella, que recordó de una abducción muchos años más tarde, en la que, bueno, pues dijo que se despertó, o sea, es como que se durmió y directamente se despertó en el nuevo cuerpo y que se sentía mejor, porque ella por lo visto estaba enferma, y que de repente se sentía mejor, como si le hubieran quitado un peso de encima. Y después ese ser la llevó al cuerpo anterior. Abrieron el tórax delante de ella, que yo no sé cómo una persona sería capaz de ver, o sea, cognitivamente, ver delante tuyo cómo están abriendo tu cuerpo, el tórax, en plan operación a corazón abierto. Bueno, pues ese ser saca el corazón, que además estaba limpio, que ya no tenía sangre ninguna, y se lo muestra y le intenta explicar que tenía el corazón muy mal y que se hubiera muerto no dentro de muy mucho, a causa de ese problema, ese defecto que ella tenía en el corazón. Y este es el momento en el que te digo que ella empieza a hacer preguntas. Entonces les empieza a preguntar, ¿y yo por qué estoy enferma? ¿Y qué es lo que tenía? Y entonces esta entidad con la que está hablando le dice que la enfermedad había sido provocada por unos experimentos de nuestros gobiernos
que habrían llevado a cabo en el espacio relacionados con desechos nucleares y que había caído sobre la atmósfera de la Tierra y que todavía corría el riesgo de que esto provocara una reacción en cadena que podía llegar a destruir otros mundos y otras dimensiones, ¿eh? Casi nada. Bueno, esto de nuevo enlazamos con lo que hemos hablado alguna otra vez, si no recuerdo mal, de que cuando hay casos de encuentros cercanos, de abducciones, en los que se produce una comunicación, en una proporción muy, muy alta, estos seres manifiestan preocupación por el planeta. Te sonará, vamos. Bastante, cuando ha habido algún tipo de, bueno, pues de accidente nuclear o lo que sea, pues parece ser que es cuando aparecen porque nos quieren proteger o si más no están preocupados por lo que estamos haciendo. Efectivamente, pues esto se vuelve a dejar ver también en este caso que te estoy contando. Pero es lo que digo, que entonces la chica sigue haciendo preguntas. Y entonces le pregunta que por qué no han detenido a los responsables. O sea, os estoy viendo aquí, con esta capacidad me estás diciendo que puedes clonar un cuerpo, sacar el alma de uno y meterla en el otro, no sé qué. ¿No podías haber parado esto si era tan peligroso? O sea, yo creo que es una pregunta totalmente lícita. Bueno, pues al ser esta pregunta le molesta muchísimo y se muestra visiblemente airado. Y le dice que no entiendes nada, que nosotros no podemos interferir. Claro, y entonces yo aquí, que me estaba repasando antes de hablar contigo este caso y me he quedado pensando y he dicho, tremendazo gaslighting. O sea, ¿me estás diciendo que no puedes interferir después de enseñarme que has sacado el alma de un cuerpo? Has clonado el cuerpo y lo has metido en otro. Si eso no es interferir, no sé, que baje Dios y lo vea. Digo yo, pues bueno, tremendo gaslighting de decirle a la chica que no entiende nada. Porque migrar un alma de un cuerpo a otro, como te comentaba, me parece que es tremendo intervencionismo, pero bueno. Y ahí se queda la historia. Precisamente parece que de Dios va todo esto, por lo menos de jugar a ser Dios. Yo tengo mi propia hipótesis cuando dices que cogen el alma, la ponen en un cuerpo sano y el anterior lo llenan de un líquido. Yo creo que lo llenan de un líquido y luego los hacen muñecos de cera, como por ejemplo los que vemos en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Los hacen con los cuerpos de estas personas. Esta historia tiene bastantes lagunas desde el punto de vista de ya de la propia persona que lo observa. Es decir, por mucho que a mí yo tengo un cuerpo enfermo, cogen mi alma, me lo ponen a uno más joven y me envían a Australia, yo sé quién soy. Tengo personalidad. El alma en teoría no pierde esa conciencia. Con lo cual, si yo sé que me llamo Pepito de los Palotes, pues me despertaré en un cuerpo más joven, pero con la sensación de ser Pepito de los Palotes. Es decir, que por aquí la cosa... Bueno, Bueno, si quieres, si me permites, juego un poco a ser el abogado del diablo, hablando en terminología religiosa. Es que eso dependería, porque claro, tú la descripción que me estás dando es la de identificar alma con conciencia. Entonces tendríamos que definir primero lo que sería alma, cosa que por supuesto no haya un consenso. Pero ¿y si el alma no es la conciencia? Es otra cosa aparte, simplemente sea la esencia, ¿no? claro, pero aquí es donde entramos ya en el mundo de la espiritualidad. Ahí estamos. Para aquellos que lo investigan a fondo, la conciencia, digamos, es lo que nos hace, ¿cómo decirlo de alguna manera? Darnos cuenta de lo que somos, de dónde estamos. Pero el alma es el que guarda toda la información. Nuestro nombre, nuestros familiares, nuestras emociones y eso, si lo trasladas a cualquier otro lugar, pues allí donde entres, estando ahora, es decir, si no has hecho una evolución, pues serás consciente de que tú en otro cuerpo te llamabas Pepito de los Palotes y vivías en tal sitio. Que esto nos llevaría a esas personas que recuerdan vidas pasadas, pero no solo lo recuerdan, sino que es que luego van al sitio y es la Ujú. casa que habían dicho. Y además es su madre porque sigue viva y le cuenta información que solo sabía de cuando era su hijo y luego murió en determinadas circunstancias. O gente que ha ido a la India y se ha encontrado en el mercado con el que había dicho que era su hermano. Es decir, de nuevo estamos un poco en lo que dijimos antes. No entiendo nada. No, claro, y esto, por sacarle un poco más de fallas, este caso que te he contado, la Linda, la abducida, vamos a tener en cuenta que es una mujer que nació en el año 46, ¿vale? Esto hoy en día, con todo lo global que es todo, con las redes sociales, con lo conectados que estamos, me da igual que me soltaras en Australia, que es que alguien de mi vida anterior iba a ser fácilmente reconocible.
Por supuesto, con lo cual hay fallos, pero bueno, ahí está la cosa, habría que hilar un poquito más fino. Estamos hablando, sí, lo que tú dices, una mujer que lo vivió, que nació en los 40, esto lo viviría a los 50, las cosas no son lo que son hoy en día. Bueno, es otra teoría más, pues estos señores venidos de otros mundos que lo que les interesa es nuestra alma, pues hay almas que no valen un duro. Sonia, para terminar y de forma breve, ¿crees que algún día el fenómeno ovni perderá interés? ¿Perderá interés en nosotros, dices? No, nosotros en él. Porque con tantas cosas absurdas, llega un momento que al final la gente ya se cansa. No, yo creo que no. Yo creo que eso es parte de su belleza. Por lo menos desde mi punto de vista personal, el no tener las respuestas es lo que me llama a querer interesarme en ello, a buscar más historias, a ver qué es lo que dicen todos estos investigadores y demás. Yo creo que es fascinante, que tiene ciertos, vamos a decir que no, quizás no sea algo nuevo, porque como ya te he comentado algunas otras veces, simplemente sea lo de los ovnis y lo del espacio, sea la nueva máscara o la nueva forma o la nueva imagen de un fenómeno que igual puede venir desde tiempos antiguos. Véase, pues lo que tú comentabas antes, que cuando no son aliens son demonios, cuando no son demonios son hadas, cuando no son hadas son duendes, cuando no, pues son demás elementos sobrenaturales o mitológicos. Y durante toda nuestra historia no ha dejado de fascinarnos ni hemos dejado de interesarnos en ello. Pues ahí lo teníais. Ahí lo teníais y ahí tenéis otra de estas versiones que, como digo, más rocambolesca que todas las que hemos Sí. escuchado hasta día de hoy. Sonia, antes de despedirnos, si alguien quiere contactarte, contarte alguna historia de estas extrañas, ver tus vídeos, ¿dónde pueden hacerlo? A ver, yo tengo un canal que se llama A Enigma, que es la palabra enigma, pero con una adelante pegada. Lo tenéis en YouTube, dentro del canal tenéis todas mis redes sociales y bueno, pues en el canal veo estos temas y otros muchos, también mucha mitología y me dedico a buscar lo más raro que decías al principio del programa. ¿Qué tema más raro tenemos hoy? Sí, a eso es a lo que me dedico. Y es de agradecer porque si no todo lo demás ya está muy visto. Sonia, como siempre, ha sido un placer, un abrazo y hasta la próxima. Gracias a ti por invitarme, Jorge, un placer.